Y llegamos a un punto 3, que es la parte práctica de todas las epístolas del apóstol Pablo. Todas las epístolas del apóstol Pablo, aun cuando las escribe sin un, sin, sin ninguna programación sistemática como tal, sino que él escribe siendo guiado por el Espíritu Santo y siendo también movido, como en este caso de esta carta, siendo movido él por su indignación, por el enojo santo que embarga su corazón por causa de la adulteración del Evangelio de la Gracia, por la indignación que siente de que una iglesia suya haya sido interceptada por estos falsos maestros y que estas personas se hayan inmiscuido en la obra que Dios le entregó para hacer. Es decir, el hombre escribe con indignación, con enojo, con tristeza, con dolor, y también escribe guiado por el Espíritu Santo. Y eso es importante que lo entendamos, que hay un enojo que tiene que ver con la santidad, que hay un enojo por las cosas de Dios, que hay un enojo santo que produce un celo y una indignación por las cosas santas de Dios, por la defensa de la verdad, por la defensa del Evangelio, por la pureza doctrinal del Evangelio y por la gloria y la honra de la persona del Señor Jesucristo, así también como por la santidad y el avance de la iglesia como tal. Entonces el apóstol Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo y lo embargan en su corazón, lo embargan muchas emociones, pero cuando miramos otras cartas de él, otras cartas que sí fueron escritas como un tratado doctrinal, por ejemplo la carta a los romanos, que es una exposición teológica de la salvación, y miramos que todas las cartas de él, independientemente de la ocasión, de la emoción, de la pasión o de la motivación con la que las escribe, todas esas cartas tienen una estructura clásica y es del apóstol Pablo, y es que después de toda una exposición teológica y doctrinal magistral que él hace acerca del Evangelio, hay una aplicación práctica. Entonces, ahora ya nos vamos a adentrar en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y a partir del capítulo 5, o sea, estos dos capítulos que nos quedan, son la parte práctica del Evangelio. Por eso tenemos un tercer punto, que el tercer punto es: Pablo defiende la práctica de la libertad de su evangelio. Ya hemos visto acerca de la libertad cristiana, libertad que tiene que ver con que ya no estamos obligados a las observancias externas de la ley, que ya no se requiere de la circuncisión, que ya no se requiere de las formas externas de la religión, que ya no se necesita eso, que en Cristo Jesús somos libres de la maldición de la ley y de esa libertad que nos lleva a servir a Dios por amor y por gratitud y no por deber ni por temor. Entonces, ¿cómo se vive la vida cristiana así? Es decir, ya vimos que hay unas diferencias doctrinales. El Evangelio de la Gracia no es compatible con el Evangelio de las obras. Son dos cosas totalmente diferentes y no se pueden nunca mezclar ni juntar. Pero ¿cómo se vive en el Evangelio de la Gracia? O sea, ¿cómo es la vida de un verdadero creyente? ¿Cómo es la vida de alguien que ha sido salvado única y exclusivamente por gracia? Entonces, ¿cómo se vive? Esa es la exposición que viene ahora en el capítulo 5, versículos, vamos a leer del 5 al 6. Denme un segundo, que creo que estas diapositivas están como adelantadas. Sí, estoy adelantada. Ok, yo había quedado, ahí quedé la clase pasada y aquí comenzamos. Ahora sí. Bueno, dice: Pablo defiende la práctica de la libertad de su evangelio. O sea, ¿cómo se vive una vida cristiana de libertad? O sea, cuando decimos libertad, ¿a qué nos referimos? O sea, esa palabra, para una mente caída, para una mente pecaminosa, la palabra libertad puede implicar muchas cosas que no es exactamente lo que el apóstol Pablo está tratando de decir acá. Entonces, vamos al capítulo 5 y vamos a ir al primer segmento, que se titula Los peligros de la falsa doctrina. Capítulo 5, versículo 1 al 4. No sé si Luz Dari ya llegó, ya está conectada. Aquí estoy, pastora. Ok, Luz Dari. Del 1 al 5.
al 4, capítulo 5 del 1 al 4. Del uno. Sí, acá, Estad guíate por pues esto. firmes en la libertad. Listo. Bien. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, entonces lo que el apóstol Pablo sintetiza en estos 4 primeros versículos que ya ingresan a la parte práctica de la vida cristiana es lo peligroso que es esta falsa doctrina. A veces nosotros podemos pensar ingenuamente que si se le añade una tontería, una bobada a la fe, no pasa absolutamente nada. Es decir, que no van a haber repercusiones. Es decir, que uno puede congregarse libremente en una iglesia que en términos generales tenga sana doctrina, pero que le agreguen alguna cosita. Un ejemplo, ¿qué cosita puede ser? Muchas iglesias que dicen y se jactan de tener sana doctrina, creen en los pactos y obligan a la persona a pactar con dinero para obtener bendiciones de Dios. Eso es exactamente una obra de la carne y eso exactamente produce todos estos errores, produce todo este daño que vamos a leer aquí, porque la gracia, cuando se le suma una obra, cuando se le suma un deber, ya la gracia deja de ser gracia. Gracia es todo aquello que yo recibo libremente, sin pagar por ello, sin hacer nada para merecerlo. Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. Eso es gracia. Y si yo busco pagar o hacer algo para conseguir aquellas cosas que Dios me promete en su gracia, yo estoy blasfemando el nombre de Dios, yo estoy atentando con la gracia. Y bueno, en términos del apóstol Pablo, hay 3 cosas graves que suceden cuando el santo evangelio del Señor Jesucristo, de la salvación por gracia a través de la fe, es adulterado o se le coloca un aditamento, entonces suceden estas cosas. La primera cosa que sucede cuando se le añade una obra, por pequeñita que sea, a la predicación del Evangelio, una obra como un deber, como es el deber de pactar, lo primero que pasa ahí es que Cristo ya no sirve de nada. O sea, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros no sirve de nada, porque todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nuestra salvación se obtiene solamente por gracia a través de la fe. Solamente se obtiene por fe y es un regalo de la gracia. Cuando comenzamos a tratar de pagar por eso, ya la gracia deja de ser gracia. Y más adelante viene el segundo punto, que es lo importante. Primer punto, primer peligro de, eh, de escuchar las falsas doctrinas. ¿Cuál es el peligro de dejarse adoctrinar por estas falsas doctrinas? El primer peligro es que de nada nos sirve Cristo. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, y eso es importante. Él está diciendo yo, Pablo, y está diciendo yo, Pablo, en su autoridad apostólica. Está diciendo yo lo digo, yo lo digo, yo soy el padre espiritual de esta congregación. Yo soy la persona que fue enviada directamente del Señor Jesucristo a ustedes. O sea, el Señor Jesucristo me comisionó el Evangelio y yo lo traigo directamente de Cristo, se lo traje a ustedes. Yo soy el apóstol Pablo. Es una frase que lejos de comunicar arrogancia y altivez, está apelando a la autoridad que le ha sido dada por el Señor Jesucristo. De tal manera que el que diga otra cosa es un usurpador, porque el que fue enviado a evangelizar a estos gentiles, que son los creyentes de Galacia o los habitantes de Galacia, fue el apóstol Pablo y nadie más fue enviado a ese lugar. Cualquiera que llegue, además de que está profanando el Evangelio, además de que está adulterando el Evangelio, además de que está tratando de dañar la obra de Dios, además de eso es un usurpador. Entonces, él está diciendo, yo, Pablo, les digo que si ser circuncidan, es decir, si ustedes siguen con ese cuento de creer que es necesario circuncidarse
para nada les servirá el Señor Jesucristo. No servirá para nada. Es decir, la muerte de Cristo no sirve para alguien que está intentando ganarse la salvación por obras. No sirve de nada la muerte de Cristo. La muerte de Cristo sirve para aquel que está completamente consciente de que él no puede hacer absolutamente nada para alcanzar el perdón, para alcanzar la justificación, para alcanzar la redención, para alcanzar la salvación. La muerte de Jesús sirve solamente para aquel que tiene no solamente conciencia de pecado, sino conciencia de su incapacidad moral, es decir, que él no puede. La muerte de Cristo le sirve solamente a aquellos que se percatan de que las demandas de santidad de Dios son tan grandes que por mucho que nos esforcemos, jamás las podremos alcanzar. Pero si alguien piensa que puede añadirle a la obra de Cristo un esfuerzo humano, inmediatamente Cristo deja de ser su salvación y la muerte de Cristo deja de ser esa única ofrenda perfecta que lo hace perfecto para siempre, por fe. Inmediatamente toda la obra de Cristo pierde su capacidad para salvación en aquel que simplemente considera que se debe hacer algo más para agradar a Dios. Recuerden, nosotros fuimos hechos aceptos delante de Dios por Cristo Jesús. Dice la carta a los Efesios, en el cual, o sea, en Cristo, nos ha hecho Dios aceptos en el amado. Para que Dios nos acepte, tenemos que depender y confiar única, exclusivamente y plenamente en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario y en todo lo que Él es y ha hecho por nosotros. Nada más, y yo nada puedo hacer para ganar lo que Él me regala. Entonces, lo primero de la falsa doctrina es que Cristo no va a servir para nada. Eso significa que está perdido. Bueno, segundo, dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La ley no es, un cúmulo de cosas de las que yo puedo sacar y decir, bueno, este mandamiento sí lo puedo cumplir, este otro de pronto me cuesta trabajo, y de pronto me puedo presentar delante de Dios y decirle, bueno, de estos mandamientos hay tres o sea, al cielo no se va con un 9.7 ni nada, tiene que ser una justicia perfecta que nosotros no tenemos. Justicia perfecta que nosotros no tenemos. Bueno, en el punto 1, cuando decíamos que de nada nos servirá Cristo a la persona que le añada una obra, en este caso la circuncisión o cualquier otra, tenemos como ejemplo los gentiles en contraste con los judíos, que los gentiles alcanzaron la salvación más rápido que los judíos. Eso está en Romanos capítulo 9, versículo 30. Vamos y retrocedemos a Romanos capítulo 9, el versículo 30 al 32. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, los gentiles no andaban detrás de esas observancias de la ley. Ellos ni se circuncidaban, ni se lavaban las manos, ni practicaban ninguna de las fórmulas del judaísmo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no la alcanzó y los gentiles sí la alcanzaron cuando no la estaban buscando? Versículo 32 dice, ¿por qué Israel no la alcanzó? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ese es un ejemplo de que si le añadimos obras a la fe, ya Cristo no nos sirve de nada. Ahora, si la persona se circuncida, dice el apóstol Pablo, yo protesto, todo hombre que se circuncida, entonces tiene que guardar toda la ley. La ley es un cuerpo entero que
para que salve, lo cual es imposible, tiene que ser cumplida a la perfección y nadie puede cumplirla. Dice la misma idea el apóstol Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ese es el asunto de la ley. De hecho, leímos la vez pasada cuando hablábamos de la ley en Deuteronomio que hay una maldición que dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todos los puntos de esta ley. O sea, eso nos trajo una maldición a quién? A todos los seres humanos que están sin Cristo. O estás en Cristo o estás bajo la ley, y la ley trae maldición porque nadie puede cumplir enteramente toda la ley. Ahora, la tercera cosa que sucede por causa de las falsas doctrinas en el capítulo 5, del 1 al 4, el punto 3 es que ha caído de la gracia. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se desligaron de Cristo, se desligaron de Cristo. Y esa palabra es interesante porque nos da una ayuda visual de que la salvación consiste en agarrarse de Jesús, ¿cierto? Suponga que usted es un náufrago, ¿cierto? Y está en alta mar y no sabe nadar, no sabe hacer nada, pero de repente encuentra un salvavidas y se puede salvar si usted se aferra a ese salvavidas y se concentra solamente en estar aferrado a ese salvavidas. Y si usted está aferrado al Señor Jesucristo, usted es salvo, independientemente de las luchas espirituales que usted tenga con su carne. La salvación consiste en estar aferrado a Cristo. El que está aferrado a Cristo está bajo la gracia. Pero cuando le añadimos obras a nuestra fe, es decir, cuando pensamos que practicar, hacer, pagar, abstenerse de comer, abstenerse de tocar, guardar un día especial, en fin, un sinnúmero de cosas diferentes para cada secta. Cuando pensamos que eso nos hace más santos, entonces caemos de la gracia. Eso es lo que dice el versículo 4. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. De la gracia han caído. Es decir, es como si yo tengo que agarrarme de Jesús con mis dos manos, con mis dos manos. Pero si de pronto me suelto con una mano y trato de agarrarme de otra persona, allí inmediatamente yo me zafo del Señor Jesucristo. Es un asunto donde Dios demanda exclusividad, donde Dios demanda que con la fe honremos la obra del Señor Jesucristo y le demos gloria solamente a Él, y nuestra confianza esté puesta solamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que yo haga es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de alabanza, pero no puedo hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios, que es tan costoso que me lo tienen que regalar, tan costoso, tan incomparable para mí, tan impagable para mí, que tiene que ser regalado. Si lo trato de pagar, lo estoy demeritando. Entonces dice, se desligaron de Cristo y han caído de la gracia. Y eso es importantísimo que entendamos eso. De Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nuestra vida cristiana consiste en estar aferrados al Señor Jesucristo? ¿Creemos que el Señor Jesucristo es todopoderoso para salvarnos y todopoderoso para transformarnos y todopoderoso para librarnos? ¿Creemos que Cristo es suficiente para nuestras vidas? ¿Vivimos vidas confiadas en Él? ¿Vivimos vidas arraigadas en Él? En eso consiste la gracia, en aferrarnos al Señor Jesucristo. Bueno, continuamos acá con el punto B, en el versículo 5 y 6. 5 y 6. Gálatas 5, versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la
esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ok. En el versículo 5, el apóstol Pablo lo que está diciendo es cómo funciona la justificación para nosotros. La justificación para el legalista funciona esforzándose por cumplir con requisitos de la ley y sobre todo requisitos que tienen que ver con lo externo, o sea, requisitos que tienen que ver con rituales religiosos, requisitos que tienen que ver con cosas que pueden ser observadas por los demás hombres. El legalismo busca la justicia haciendo cosas visibles, pero la justicia que nosotros buscamos, la justicia que busca la iglesia, los que creen en Jesucristo, los que están bajo la gracia, la justicia es una esperanza, es una esperanza. Mire lo que dice, pero nosotros por el Espíritu, y aquí entra en, en escena, por así decirlo, entra la tercera persona de la Trinidad, que a partir de aquí va a ocupar el lugar preeminente en toda la exposición de la práctica de la vida cristiana, en toda la exposición que el apóstol Pablo va a hacer de cómo se vive la vida cristiana. El personaje predominante, el personaje preeminente será el Espíritu Santo, porque será a través del Espíritu Santo que nosotros vivamos, será a través del Espíritu Santo que seremos perfeccionados. Entonces él dice, y quiero que, perdón, que centremos la atención en la manera como él elabora esta frase para que nosotros podamos percibir la diferencia entre la justicia aquella de las obras, de aquel que se esfuerza por ser un santo y termina siendo un santurrón legalista e hipócrita, y aquel que espera en Dios, aquel que tiene su esperanza puesta en Dios. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu de Dios, está en mayúscula, como tenemos adentro el Espíritu de Dios, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ser justos en la práctica es algo en lo cual nosotros esperamos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros posicionalmente hemos sido declarados justos con la justicia perfecta del Señor Jesucristo que nos fue transferida en la cruz del Calvario cuando Él cargó nuestro pecado. Así que yo delante de Dios soy justa y soy perfecta posicionalmente. Pero ciertamente en el transcurrir de mi vida me encuentro con que hay unas áreas que no se ajustan a esa justicia que me cubre, que no se ajustan a esa perfección que me ha sido otorgada gratuitamente en la cruz del Calvario. Y mi corazón, que es un corazón redimido, sufre a causa de mis debilidades, sufre a causa de mi pecado, sufre a causa de mis errores. ¿Qué hago yo con esas áreas que todavía no se someten por completo a la obediencia a Cristo Jesús? ¿Qué hago yo? ¿Pago una manda? ¿Me dedico a practicar cosas religiosas? No. Dice, tengo la esperanza por el Espíritu, por el Espíritu. Como tengo el Espíritu dentro, recuerden que el Espíritu son las arras de nuestra herencia hasta adquirir la posición prometida. Eso es lo que dice la carta a los Efesios, que es el Espíritu. Es una primicia de lo que ya es mío. Es un adelanto que me garantiza que voy a tener todo lo demás. Entonces yo, por ese Espíritu que ahora tengo, espíritu que me hace ver que evidentemente ya no soy igual que antes y que si bien me faltan muchas cosas que mejorar y perfeccionar, yo puedo darme cuenta cómo el Espíritu Santo me ha ido transformando a través de su poder y a través de su palabra.
Entonces yo sé que así como me ha ido transformando hasta ahora, me seguirá transformando. Así que la justicia para mí es una esperanza, no es una labor, no es un trabajo que yo tengo que hacer, no, es una esperanza. Yo tengo la convicción de que por la obra del Espíritu Santo, por su gracia, por su poder y por su palabra, yo voy a ir siendo transformada y voy a ir creciendo a la estatura del Señor Jesucristo. Pero esa es mi fe y eso también yo lo recibo por fe. Hoy no estoy contenta con lo que soy, pero tengo esperanza. No es un descontento triste y lúgubre de que toda la vida voy a ser así. No, yo tengo esperanza. Hay un Dios que ha prometido transformarnos. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, estoy persuadido de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y si el apóstol Pablo estaba convencido de que el Espíritu haría eso en la congregación de Filipo, por supuesto que cada uno de nosotros y que él mismo estaba convencido de que Dios trataría con su pecado, de que Dios limpiaría su pecado, de que en nosotros sería realidad la promesa que Dios nos hace a través de Isaías. Vengan a mí y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los haré como blanca lana. ¿Qué está diciendo Dios? Yo puedo transformarte. Entonces, la justicia es una esperanza que yo tengo, pero no es una esperanza de esa como que, yo tengo una esperanza lejana. No, es una esperanza, por decir, una convicción que tengo en que yo voy a ser transformada. Y esa esperanza no está puesta en lo que yo soy como persona, ni en mis logros, ni en mis capacidades, está puesta en todo lo que es Dios. Cuando contemplo mi pecado, repito, retrocedo a la eternidad pasada. Cuando Dios dice en su palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo comienzo a ver el pecado que cometí, eso que me duele, lo comienzo a ver como algo circunstancial y momentáneo, porque en la eternidad Dios decidió que yo fuera santa y sin mancha y que habitase en su presencia. Luego entiendo que hay en la materia pasada, entiendo yo que hay unas herramientas para santificar mi vida, que son la confesión, que son la sangre de Cristo, que son las promesas de Dios, que si confesamos nuestro pecado, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay una cantidad de cosas que son mucho más poderosas, mucho más gloriosas, mucho más fuertes, mucho más trascendentales que las circunstancias de mi vida pecaminosa momentánea. Entonces, la justicia perfecta con la que me voy a presentar delante del Señor Jesucristo, si bien en este momento es posicional, también será una justicia práctica, ¿cierto? Cada día tengo que ser mejor persona con la esperanza de que un día seré como Cristo Jesús. Dice, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos, fíjese cómo él dice aguardamos, o sea, estamos esperando por el Espíritu Santo, o sea, será la obra del Espíritu de Dios, no será la obra de nosotros, será la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, la esperanza de la justicia. Esperamos ser perfectos a través de todas sus promesas, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su presencia, arraigados y afianzados en Él, esperamos en Él. O como lo dijo el apóstol Pablo a los colosenses, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, Cristo está dentro de nosotros y cada día seremos más como Él. Entonces, la justificación que se obtiene por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Y la santificación, o sea, que es la santificación práctica de mi conducta actual, de mi vida, también se obtiene por fe y no por obras. También se obtiene por creer, también se obtiene por confiar en el Señor Jesucristo y no por obrar. Bueno, entonces continuamos. Un punto C, ese está a partir del versículo 7. En el versículo 7, él vuelve al problema de los falsos maestros. Ya él nos dio tres puntos en los que las falsas doctrinas
son una amenaza para la iglesia. Primero, porque hacen que Cristo no sirva para nada. Segundo, porque si nos dedicamos a cumplir un mandamiento de la ley pensando que eso nos puede justificar, entonces tendríamos que cumplir toda la ley mosaica, que nadie nunca jamás la ha podido cumplir. Y tercero, porque al confiar en las obras, nos desligamos de Cristo y nos caemos de la gracia. Esos son los peligros de las falsas doctrinas. Ahora, el peligro de un falso maestro o la condenación de los falsos maestros. Vamos a los versículos 7 al 12, capítulo 5 del 7 al 12. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ok. Bueno, aquí el apóstol Pablo se dirige a, o se alude, no digamos se dirige porque él está hablando es a los creyentes de Galacia, a los Gálatas, pero hace alusión a los falsos maestros en un tono bastante despectivo, bastante agresivo, bastante ofensivo, que muestra claramente que no solamente está enojado, sino que el apóstol Pablo, al igual que los otros apóstoles, dan por sentada, escuche bien, dan por sentada la perdición, la condenación de los falsos maestros. Yo, a lo largo del tiempo que llevo sirviéndole al Señor, me he dado cuenta que las personas son muy condescendientes con los falsos maestros que han tenido y que pelean por decir que son siervos de Dios y siguen discutiendo y aún los han visto caer y aún los han visto adulterar el evangelio y aún los han visto utilizar la fe para hacer mercadería del pueblo de Dios, para enriquecerse con avaricia. Los han visto mentir, los han visto engañar, los han visto adulterar, los han visto corromperse y siguen diciendo que son hombres de Dios, sino que tienen unas fallas, que tienen unas caídas, que tienen... Pues el apóstol Pablo y los demás apóstoles no pensaban así de los falsos maestros. Es decir, un hombre que usa el evangelio y lo adultera, un hombre que usa el evangelio y lo tuerce, no es un verdadero ministro del Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos desarrollado una condescendencia. Hemos desarrollado, hermano, el espíritu que hubo en Saúl. Yo no sé si usted recuerda al rey Saúl y recuerda la causa por la cual él fue destituido como rey y la causa por la cual el Espíritu Santo de Dios se apartó del rey Saúl. Sería bueno que usted eh, estudiara mucho la personalidad del rey Saúl, porque esa es la personalidad de los falsos maestros. El rey Saúl era un hombre que le encantaba agradar al pueblo. Era un rey que le fascinaba que el pueblo lo adulara y que el pueblo lo siguiera. Era todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo dice de lo que es un siervo de Cristo. El apóstol Pablo comienza esta carta diciendo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque las dos cosas no son posibles. Las dos cosas no son posibles. El rey Saúl le gustaba agradar a los hombres. El rey Saúl le rogaba al profeta Samuel que se hiciera presente y que ofreciera sacrificios delante de él para que el pueblo lo respetara. Porque si el pueblo veía que el siervo de Dios estaba avalando al rey, entonces el pueblo también avalaba al rey. Y era como hacerle creer al pueblo que el respaldo de Dios estaba sobre el rey. Pero este rey Saúl le gustaba agradar a los hombres.
y no le importaba agradar a Dios. Y la Biblia dice que un día Dios le dio una orden a Saúl de que fuera a los amalecitas y matara a todos los amalecitas, desde el rey Amalek hacia todos los súbditos de Amalek, hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, ganado, niños de pecho. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Se las dio de buena gente, se las dio de noble, se las dio de puro y perdonó las vacas más gordas, dizque porque se las iba a ofrecer en sacrificio a Jehová. ¿Por qué? Porque a él le gustaban los sacrificios, a él le gustaban los cultos, a él le gustaba ministrar. Él un día usurpó el papel del profeta, del profeta Samuel, haciendo un sacrificio. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desertara, porque al pueblo le apasionaban esos sacrificios. Como cuando el pueblo le pidió a Aarón, haznos unos dioses y vamos a celebrar un culto, porque Moisés no viene. Entonces Aarón trató de agradar también a ellos para que no se le fuera la gente. Pues también Saúl, para que la gente no se apartara de él, ofreció sacrificio. Y así fue tratando de agradar a los hombres y cada vez desagradaba más a Dios hasta que Dios le dijo, yo quiero que mates a Amalek. Le perdonó la vida a Amalek, le perdonó la vida a lo más gordo del rebaño y vino hipócritamente a ofrecerle esa desobediencia como ofrenda a Dios. ¿Qué sucede con los falsos maestros? Que yo me doy cuenta, porque como el ministerio que Dios nos ha dado ha sido esto, entonces a menudo, o no digamos a menudo, constantemente están llegando personas que se dan cuenta que toda la vida han sido adoctrinadas falsamente, que toda la vida han recibido un evangelio adulterado, un evangelio de obras, donde además de creer hay que pagar por algo. Pero aún así, y vienen no solamente de ese falso evangelio, sino que vienen también de ver un testimonio de un ministro, entre comillas, que cae en adulterio, que roba, que es avaro, que es altivo, que es prepotente, y siguen diciendo que es de Dios, y siguen diciendo que es un varón de Dios. El apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo no dice eso. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? En el versículo 7. La primera cosa que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Los falsos maestros, lo primero que hacen es estorbar a la iglesia para que no obedezca a la verdad del evangelio. Los falsos maestros no son ministros de salvación, sino de perdición. La persona que es llamada por Cristo viene caminando en un camino, pero ¿qué es lo que hace el falso maestro? Estorbarla con sus mentiras, con sus engaños, y hace que sea imposible para esa persona obedecer el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Son un estorbo para la vida cristiana. Pero conozco muchas personas que están agradecidas por todo el tiempo que perdieron siendo estorbados con todas esas falsas doctrinas. Número 1, estorban. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y esta es una pregunta interesante. ¿Quién te llamó? Yo quiero que cada uno de los que están aquí conectados, cuyas caras no puedo ver, se contesten a sí mismo esta pregunta. ¿Quién te llamó? ¿Tú eres cristiano? Contestan sí. ¿Seguro que tú eres cristiano? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cristo. Cristo, ¿a qué nos llama Cristo? Hermano, es tan fácil identificar a un falso maestro. Simplemente vamos al Cristo de las Escrituras y nos preguntamos, ¿Cristo podría predicar lo que estoy oyendo? ¿Podemos imaginar al Señor Jesucristo pidiendo que pactemos con dinero? ¿Podemos imaginar al Señor Jesucristo pidiéndonos que celebremos el sábado? ¿Podemos imaginar al Señor Jesucristo pidiéndonos
que nos pongamos la kipá, que nos pongamos el talí. ¿Podemos imaginarnos al Cristo de la gloria pidiéndonos estas cosas que los falsos maestros nos pidieron y nos piden que sigamos haciendo? ¿Podemos imaginar a Cristo haciendo mercadería de nosotros? ¿Podemos imaginar a Cristo diciendo, tu enfermedad no ha sanado porque no has pactado? ¿Tú te puedes imaginar al Cristo que murió en la cruz y resucitó diciendo las cosas que tus falsos maestros decían? ¿Tú te puedes imaginar al Cristo que murió y resucitó reclamando tener el mejor carro, el mejor hotel? ¿Tú te puedes imaginar al Señor Jesucristo llorando y reclamando porque la gente no diezma, no pacta, no ofrenda, no trae las primicias? No lo podríamos imaginar. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? Porque déjame decirte que puedes tener 30 años en el Evangelio y no has escuchado todavía la voz de Dios. Puedes tener 30 años asistiendo a una iglesia y Cristo no te ha llamado. Te llamó un hombre, te llamó un evangélico, te llamó un pastor, te llamó un líder de una secta, te llamó un religioso, pero no te llamó Cristo porque no has podido identificar al verdadero Señor Jesucristo. Eres seguidor o seguidora de hombres. No has tenido un encuentro con Jesús. Y por eso es que no puedes darte cuenta, no puedes darte cuenta que has sido engañada. Y no puedes ni siquiera sancionar como el apóstol Pablo lo sanciona. Y dice, esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Y el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas todos fueron llamados por Cristo, porque él fue en representación y como embajador del Señor Jesucristo a llevarles el evangelio, que no se lo inventó él, sino que se lo entregó el propio Jesucristo. Él fue a ellos de parte de Cristo. Pero los que llegaron, los falsos maestros, no vinieron de parte de Cristo, vinieron de parte de ellos mismos para ganar sus propios prosélitos, para apartarlos del apóstol Pablo y para jactarse de tener ministerio entre ellos. Y es posible que a ti no te haya llamado Cristo. Es posible que te haya llamado un hombre. Y esos hombres son falsos maestros y no provienen del Señor Jesucristo. Versículo 9. Estos hombres contaminan la iglesia y contaminan el alma de los que lo escuchan. A mí me preocupa mucho las personas que han durado años en iglesias que se han venido abajo, porque lo que es de Dios permanece. Repito, a mí me preocupa mucho la formación doctrinal interna, las convicciones internas de aquellas personas que por años han permanecido en iglesias con un evangelio adulterado. Dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es una manera de decir una pequeñita mentira, un pequeñito error en la doctrina contamina toda una congregación. Ahora, a nivel personal, puedes tener muy buena doctrina, pero un pequeñito error doctrinal en un punto neurálgico como es la doctrina de la gracia. Porque, por ejemplo, hay gente que cree que Jesucristo viene antes de la tribulación y otros dicen que en la tribulación y otros después de la tribulación. Esas tres posiciones no son posiciones que amenacen la salvación de nadie. Pero la doctrina de la gracia es la doctrina fundamental con la cual se forma nuestro carácter. Porque cuando yo tengo de Dios todo lo que tengo por gracia y no lo merezco, soy una cosa.
Pero cuando yo creo que soy buena y que me merezco algo, soy otra cosa, soy un monstruo. Porque el orgullo, la soberbia y la altivez están arraigados en mi corazón. Y eso en cualquier momento explota. La doctrina sí influye mucho en el carácter y en la formación de un cristiano, pero sobre todo es determinante para la santificación, y aquí se está hablando de la santificación. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de mentira, un poquito de error. Y repito, somos muy condescendientes con el error, somos muy condescendientes con la mentira. Estamos olvidándonos de que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Todo lo que está afuera, externo, o es de Dios o no es de Dios, o santifica o contamina. Escucha, todo lo que hay, todo lo que tú puedes percibir del mundo que te rodea, desde cosas seculares hasta cosas espirituales, todo tiene un valor intrínseco, o contribuye a tu santidad o te contamina. Pero somos muy, pero supremamente condescendientes. Y a veces recibimos de todo y oímos de esto y oímos de lo otro y miramos esto y miramos aquello y pensamos que no, que nada de eso nos contamina. El apóstol Pablo está diciendo, un poquito de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo llevó el evangelio a Galacia y fundó esa iglesia en medio de sufrimiento, en medio de dolor, con una doctrina sólida, limpia, pura, centrada en el Señor Jesucristo, centrada en la gracia, salvación por fe, perfecto todo. Y de un momento a otro llegaron unos judaizantes de paseo y contaminaron toda la obra de la iglesia de Galacia. Un poquito de levadura, un poquito de levadura. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que oímos y con quién estamos aprendiendo. El versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. O sea, espero que estén de acuerdo conmigo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Se está refiriendo a la persona que llegó a esa doctrina, al personaje que predicó eso, de que era necesario circuncidarse. Hubo una persona. Y él dice, llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿Sabe que probablemente era una persona importante? Probablemente era una persona con cierto rango o cierto cargo dentro de la iglesia madre, o sea, dentro de la iglesia judía, dentro de la iglesia de Jerusalén. De pronto era alguien muy, muy importante. No me atrevo a pensar qué tan importante podría ser o quién sería. Pero él dice, quien quiera que sea, así sea hermano de un apóstol, papá de un apóstol, hijo de un apóstol, quien quiera que sea, dice, llevará la sentencia. Y eso mismo dice Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Eso mismo dice Pedro en segunda de Pedro 2, del 2 al 3. Segunda de Pedro 2. Leemos primero Y del 2 al muchos 3. Y Sí. muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y, se, y, se perdie, y su perdición no se duerme. Ok, dice la condenación no se tarda, dice ya de largo tiempo, o sea, desde hace tiempo están condenados. Ojo con lo que estamos diciendo. No es que, ay, vamos a orar para que todos esos falsos maestros dejen de decir todas esas barbaridades. No, todos esos falsos maestros conocen el Evangelio. Todos esos falsos maestros saben lo que están diciendo. Y todos esos falsos maestros, dice, desde largo tiempo ya están condenados. Dice, su perdición sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora vamos al versículo 9, que dice el 9.
¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Tanto Pablo como Pedro estaban de acuerdo en que los falsos maestros estaban ya condenados, no que iban a ser condenados, no que había esperanza para ellos. No, no, no. Recuerden que alguna vez el Señor Jesucristo, tomando un niño, dice que cualquiera que hiciera caer o tropezar a uno de estos niños, mejor era que se le amarrara una piedra de molino y que fuera tirado a un río. O sea, que mejor es que se mate, porque lo que va a sufrir cuando Dios se levante para castigar a todos los que han hecho eso. Y sería bueno que pensáramos por qué no nos molesta. O sea, por qué algunas personas ni les va ni les viene que adulteren el evangelio. Sienten un amor por esas personas, sienten una devoción y un respeto por esas personas. Impresionante, impresionante. Y el apóstol Pablo realmente no se lo soporta. Están condenados. Versículo 10 al 12. Algunos de ellos, o quizás el que enseñó todo eso, en algunos momentos habla de ellos y en algunos momentos, como en el versículo 10, dice el que os perturba, se refiere a una persona en particular, como que era alguien con nombre propio y con cierta categoría religiosa o espiritual, como la quieran llamar, cierto rango en la iglesia judía. Pero dice el versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Parece ser que en su afán, este falso maestro o estos falsos maestros, en su afán de hacer ver que era necesaria la circuncisión, inventaron que el apóstol Pablo también predicaba la circuncisión. O sea, cuando el apóstol Pablo no estaba, ellos predicaban, no, el apóstol Pablo sí predica la circuncisión. Y es posible que hayan utilizado algunos ejemplos, porque creo que yo les comenté en clases anteriores que muchas veces el apóstol Pablo, cuando iba con una persona que fuera judío de nacimiento, pero que por algún motivo no había practicado el judaísmo, para no ser rechazado en las sinagogas judías, hizo que Timoteo se circuncidara, porque la mamá de Timoteo era judía y el papá de Timoteo era griego. Timoteo no estaba circuncidado cuando se convirtió al cristianismo, pero él quería ir con Timoteo y ingresar a las sinagogas judías, y hizo que Timoteo se circuncidara para que los judíos no lo rechazaran, pero no para que Dios lo aceptara, porque ya Dios lo había aceptado por gracia. Entonces es posible que algunos de estos falsos maestros hubiesen inventado que el apóstol Pablo también predicaba que había que circuncidarse. Entonces a eso de pronto se debe la aclaración que él hace: hermanos, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, si yo predico la circuncisión, a mí no me estuvieran persiguiendo, a mí no hubiesen intentado matarme y todas las veces que me han apedreado. O sea, yo no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo, ni fuera yo una persona perseguida. Si yo predicara que también hay que cumplir con el judaísmo, es que eran los judíos los que perseguían a Pablo. Entonces dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Cuando nosotros tratamos de agradar a los demás, quitamos el tropiezo de la cruz. Quitamos el tropiezo de la cruz buscando que los demás estén contentos con todo lo que hacemos. Y el apóstol Pablo dice, no, yo nunca he predicado la circuncisión. Y precisamente porque el evangelio que predico no requiere de ninguna de las cosas de las cuales están orgullosos los judíos, sino que las ignora por completo. Entonces los judíos por eso me odian y me persiguen. Bueno, y finalmente en el versículo 12, el apóstol Pablo lanza una expresión bastante fuerte. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Les recuerdo que la circuncisión era un rito a través del cual se cortaba el prepucio del miembro masculino, y que el propósito de la circuncisión en el corazón, en la mente de Dios, era que el hombre entendiera
que Dios quería, así como cortaba ese prepucio, quería cortar el pecado de su corazón, quería cortar el pecado de su vida. La señal de la circuncisión estaba en el miembro que produce la vida, o sea, en el miembro que produce hijos, que produce la vida. Era una señal de que el deseo de Dios era cortar con el pecado, cortar con la inmundicia, cortar con la maldad. Era un recordatorio de que ellos necesitaban una operación, de que ellos necesitaban que Dios hiciera una obra en sus corazones, de que Dios no toleraba el pecado, de que para ser hijos de Dios teníamos que ser transformados. Pero ellos convirtieron esa circuncisión en un mérito para alcanzar la salvación, en un mérito para hacerse más espirituales que los demás, para decir que eran más espirituales que los demás. Ahí es donde estuvo la falla y ahí fue donde tropezaron. Era simplemente el corte del prepucio. Pero había otro rito en medio de algunos dioses paganos y algunas deidades paganas. eh, Algunas personas, algunos hombres se castraban, o sea, se cortaban completamente el miembro para ofrecer sus vidas a esas deidades paganas. Se cree que el apóstol Pablo está haciendo alusión a ese rito tan horrendo del paganismo y está diciendo, bueno, si para ustedes es tan importante, en un tono un poco sarcástico y un poco así como peyorativo, de burla, está diciendo, bueno, si ustedes consideran que la circuncisión los hace santos, pues serían todavía más santos si en vez de circuncidarse se mutilan por completo. Está bastante enojado el apóstol Pablo, sin duda, y escribe desde lo más profundo de su corazón y supremamente indignado. Ojalá que nosotros podamos entender el espíritu con el que escribe, porque toda la palabra es inspirada por Dios y si bien aquí está siendo manifestado el corazón de un apóstol, está también siendo guiado por el Espíritu Santo. Y la indignación del apóstol es la indignación de Dios. Continuamos entonces por acá, continuamos con la práctica de la libertad del Evangelio y vamos a un punto D que tiene que ver con los versículos del 13 al 15. Dice, la libertad debe ser usada para amar y servir a los demás. Ahora sí vamos a entrar en el concepto de libertad y vamos a mirar primero libertad de qué. O sea, libertad de qué, porque esa es una palabra bastante amplia. Todo el mundo en este tiempo proclama su libertad. Estamos viviendo en los tiempos en que todo el mundo quiere ser libre. La palabra libre o libertad está supremamente de moda. Por ejemplo, en psicología está de moda el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que quitemos todas las ataduras en un niño, que quitemos todas las restricciones, que quitemos todas las limitaciones y que el niño pueda desarrollar libremente su personalidad. Libertad. Libertad para casarse, libertad para divorciarse, libertad para cambiar de género, libertad para cambiar de nombre, libertad para cambiar de apellido, libertad, o sea, libertad para todo. Todo el mundo reclama libertad y libertad y libertad, pero esta es la época donde encontramos más esclavitud que nunca antes, esclavitud a las drogas, esclavitud a la pornografía, esclavitud al trabajo, esclavitud al sexo, esclavitud a la comida, esclavitud a los juegos, esclavitud a la tecnología. O sea, es la época de la esclavitud y es la época en la que más se habla de libertad, pero es la época donde hay mayor esclavitud. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo acerca de la libertad. Versículo 13 al 15 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ok. Una de las cosas, una de las cosas que tenemos que entender es
que la Biblia nos habla de la libertad y básicamente nos habla de la libertad del pecado. El hombre es primeramente esclavo del pecado. Ahora, el hombre que es esclavo del pecado se siente libre. El hombre que es esclavo del pecado, además de esa esclavitud, o sea, no solamente tiene una esclavitud a una conducta pecaminosa y destructiva, o sea, puede ser esclavo del sexo, puede ser esclavo del alcohol, puede ser esclavo de las drogas, puede ser esclavo de la mentira, puede ser esclavo de la envidia, puede ser esclavo de la avaricia, puede ser esclavo de una o de todas las anteriores. El pecado es esclavitud. El Señor Jesucristo enseña en Juan capítulo 8, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. A eso se refiere la libertad, a ser libertados del pecado. Y el segundo concepto que tiene que ver con libertad, y es el que más se aproxima al enfoque de esta carta, es la libertad de la ley. Esa esclavitud que tenemos, porque el que está bajo la ley está en esclavitud. ¿Por qué? Porque por más que trata de cumplirla, más la ley lo condena por no cumplirla. Entre más se esfuerce por satisfacer todos los requerimientos de la ley, más culpable se hace por la misma ley. Eso es una esclavitud. Y finalmente la ley lo termina condenando. La ley que él quiere cumplir simplemente lo va a condenar. ¿Por qué? Porque jamás la va a poder cumplir. Entonces, de eso nos ha libertado Dios a través del Señor Jesucristo. Y de eso somos libres. Somos libres de la esclavitud del pecado y somos libres de la maldición de la ley. Ahora, ¿para qué somos libres? ¿Para qué somos libres? Y eso es lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué sería usar la libertad como ocasión para la carne? Sería simplemente caer en el libertinaje. Decir que si la salvación es por gracia y no tengo que esforzarme por nada, entonces comamos, bebamos, pequemos y vivamos como todos los mortales, porque no es necesario hacer nada para nuestra salvación, porque ya Cristo nos salvó. Eso sería volver a qué? A la esclavitud de la cual Cristo nos libró. Ahora somos libertados del pecado y somos libertados de la maldición de la ley para que podamos servir a los demás, para que podamos servir a los demás. Y ojo con esta connotación de libertad y servicio, porque ese es un principio bíblico de la vida, de la vida. Ya esto no es un principio doctrinal, no. Esta es la consecuencia práctica de tener sana doctrina. Si tú eres una persona que ha sido libertada del pecado y ha sido libertado de la maldición de la ley, entonces tienes que ser una persona que con libertad sirve a la iglesia del Señor Jesucristo y a todos los que le rodean. Vamos a leer nuevamente, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué somos libres? Para servirnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros. Es decir, fuimos libertados para practicar el amor, que es esencialmente la ley puesta en acción. La ley de Dios puesta en acción es el amor. Y la esclavitud es aquel estado en el que estábamos, en el cual vivíamos solamente para nuestro propio yo y para nuestro propio ego, que es la esencia de la vida en pecado, de la vida de cautividad, de la vida de esclavitud. Pero la vida de libertad es aquella vida que se entrega, que da, que sirve, que ama. La libertad es para eso. Quiero que veamos el concepto en Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Ok, y ahora vamos a segunda de Pedro 2 del 18 al 21. Segunda de Pedro 2, 18 al 21. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ok. Ciertamente, si habiéndose ellos, Sí, sigue, pensé voy a que habías empezar terminado. el 20. Ok. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ok. En el primer versículo, el apóstol Pedro dice que no usemos esta libertad como una excusa para vivir en pecado. Es decir, que no pensemos que el Evangelio de la Gracia es una excusa para vivir de cualquier manera. O sea, hacemos lo que nos da la gana y nos dejamos llevar por nuestra carne. Listo. No es libertinaje. La gracia no es libertinaje. En el segundo texto, el apóstol Pedro nos está hablando de la manera como los falsos maestros prometen libertad a las personas, siendo ellas esclavos del pecado. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy práctico, que se hace patente en todos los falsos maestros. Los falsos maestros hablan de libertad financiera. Libertad financiera. Creo que han oído el término, libertad financiera. De hecho, es el mismo término que acuñan todas las ventas del sistema piramidal. O sea, todas las ventas de elementos, de cualquier cosa que se venda en sentido piramidal, ¿cierto? Dicen que con esto vas a tener libertad financiera. Los falsos maestros también proclaman que hay que dar para tener libertad financiera, pero ellos no son libres, ellos están cautivos del dinero, ellos están cautivos de la avaricia. Y cuando una persona vive solamente para tener libertad financiera y no para agradar a Cristo, pues la persona es esclava del pecado. La persona es esclava del pecado. Entonces, la libertad allí es un fraude porque no hay libertad. Ellos no tienen libertad. Ellos no son libres y tampoco pueden llevar a las personas a tener libertad. Entonces, ¿qué es realmente la libertad? Es libertados del pecado. Libertados del pecado. ¿Para qué? Para poder servir a los demás, para poder practicar la ley. ¿La ley cuál? La ley del amor. Vamos a Judas, capítulo 4, que también habla de la libertad. Judas, versículo 4, perdón, porque Judas nada más tiene un capítulo. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, ¿qué dice? Que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo creo que eso es claro. Dios nos liberta ¿para qué? Para que le sirvamos. Yo quiero leer, no está ahí en las notas, no está, pero yo quiero leer el capítulo, el capítulo 6 de Romanos. eh, Quiero leer un pedacito del capítulo 6 de Romanos.
en el versículo 19, si vamos a Romanos 6, el versículo 19, el apóstol Pablo maneja la misma doctrina de la vida práctica, es decir, cómo se manifiesta la libertad del creyente, del creyente que vive bajo la gracia, cómo vive él. Entonces, él hace un contraste entre cómo vivíamos antes cuando éramos esclavos del pecado y cómo debemos vivir ahora que hemos sido libertados del pecado por su gracia. Y quiero leer solamente unos cuantos versículos en el capítulo 6 de Romanos. Por ejemplo, en el versículo 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, o sea, vuestras piernas, vuestras manos, vuestros ojos, vuestros oídos, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, libertad para ser santos, libertad para que se cumpla en nosotros la ley del amor. Dice, así como presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiero que leamos el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, hermanos, Cristo nos liberta para que podamos venir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis piernas, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, aquí está mi lengua. Antes yo le servía al pecado. Antes mis pies iban a donde se comete el pecado. Antes mis manos operaban para hacer lo malo. Antes mis ojos se deleitaban mirando lo malo. Antes mis oídos se deleitaban escuchando lo malo. Ahora, ¿cómo vivo la libertad que tú me has dado? ¿Cómo vivo la libertad que tú me has dado? Sencillo. Me presento ante ti con libertad, ya lo puedo hacer. Antes no lo podía hacer porque era esclava del pecado. Y la única opción que tenía era irme de rumba con el pecado. No podía hacer más nada. Mi cuerpo solamente podía ir a esos lugares, no podía ir a ninguna parte. Ni lo soñaba, ni lo pensaba, ni lo imaginaba. No era posible para mí. Pero ahora llego y con mis manos tomo mi Biblia, con mis ojos leo la Biblia, con mi mente medito en la Biblia, con mi entendimiento reflexiono y comparto las escrituras. Ahora tengo manos que sirven para ayudar a los demás, para extenderse. Si mis manos antes hicieron lo malo, ahora con mis manos voy a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado libertad. Si mis pies antes caminaban desde jueves, desde el viernes, caminaban hacia lo malo. Ahora mis pies ahora caminan para ir a ayudar a mi prójimo, para ir a adorar a Dios, para ir a presentar algo bueno delante de Dios, a hacer algo bueno para Dios, para Cristo, para la iglesia. O sea, me presento como un siervo de la justicia. ¿Y eso cómo es? Eso es algo mental, emocional. No, eso es algo de la conducta. ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? Pablo lo dice para mí mucho más claro en Romanos cuando dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. El amor tiene que ver, el servicio, la libertad tiene que ver con el servir a los demás por amor, servir a los demás por amor. Vamos nuevamente a Gálatas y repetimos ese texto. La libertad debe ser usada para amar y servir a los demás. Versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Porque la ley, dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Para qué sirve
la ley, hermano, a nosotros la ley no nos sirve para nada. A nosotros lo que nos sirve es el Espíritu Santo dentro. Lo que nos sirve es que entendamos que estamos aquí para amar y servir a los demás. Lo que sirve es cuando el Espíritu Santo me redarguye, porque hay alguien que me cae gordo, porque hay alguien a quien no saludo, porque hay alguien a quien no quiero. Y cuando el Espíritu Santo me redarguye de eso, entonces yo entiendo que tengo que usar mi libertad para servir a esas personas, que la vida cristiana es una vida de servicio, fortalecida o dirigida o impulsada por el amor a los demás. Y ese amor a los demás, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde saco el amor por mis hermanos? ¿De dónde saco el amor por los más humildes, por los más pobres, por los más necesitados? ¿De dónde saco yo todas esas virtudes? De la presencia de Dios, de su palabra, de su espíritu. Cristo habita en mí y yo tengo que sentir como Él, hacer las cosas que haría Él. La libertad es para servir a Cristo. La libertad no es libertinaje. Bueno, entonces ahora vamos a mirar otro punto donde el apóstol Pablo nos dice ahora en el capítulo 5 a partir del 16 que la libertad del creyente, o sea, la vida de libertad del creyente genuino, consiste básicamente en andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. No es un andar esforzándome en cumplir requisitos, no, es un andar en su presencia, un andar en su presencia. ¿Sabe que en la historia del trato de Dios con Abraham, la Biblia muestra una secuencia lógica de unos procesos que se dieron en Abraham? El primer proceso fue que Dios le habló y le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Es decir, no se lo mostró, sino que le dijo, camina, que mientras tú camines yo te voy mostrando. Entonces, la primera etapa en la vida de Abraham fue creer. Y en esa etapa en la que él creyó, dice, fue justificado. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea, creyó y inmediatamente fue declarado justo por Dios, solamente por haber creído. Pero luego Abraham comenzó a caminar y nos damos cuenta que fue a Egipto, quizás no guiado por el Espíritu Santo, no pidió de pronto dirección, hubo hambre en la tierra y la Biblia dice que descendió a Egipto. Allá en Egipto mintió y puso en riesgo a su esposa y todo el plan de redención lo puso en riesgo. Y así cometió muchos errores, era un hombre común y corriente, pero llega un momento en que Dios le dice una frase espectacular que está en el capítulo 16, si no estoy mal, donde dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, se le revela a Abraham y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. No hay ley. En ese momento no hay ley. Cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Voy a buscar para ver si es el capítulo 16 de Génesis o es el 17, no recuerdo bien. Es el capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Ya estaba justificado por la fe. Ya había tenido su primer encuentro con Dios. Ya Dios lo había declarado justo. Capítulo 17. La justificación de Abraham está en el capítulo 15. 2 capítulos después aparece este versículo, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No hay 10 mandamientos ahí, no hay mandamientos, no hay nada. Hermanos, no hay nada. Moisés no ha nacido. No hay circuncisión, no hay nada. La circuncisión viene ahí después. Pero Dios no le dice, circuncídate y sé perfecto. Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué nos comunica ese nombre de Dios? Yo soy el Dios Todopoderoso, le dice Dios a Abraham. Le está diciendo, yo soy
todopoderoso, o sea, puedo hacerlo todo. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Le está diciendo, yo puedo hacer cualquier cosa. Y lo único que tú necesitas es tener conciencia de mi presencia, de que vivas tu vida delante de mí y que sepas que yo soy el Todopoderoso. Hermanos, son dos verdades bien profundas. Yo estoy completamente segura que si cada uno de nosotros se levanta todos los días de su vida con una conciencia clara de que Dios es todopoderoso, escuche bien, todopoderoso, y que Él, mejor dicho, que nosotros estamos delante de Él a cada instante, a cada segundo. Piense por un momento, ¿cómo viviría usted si cada segundo, cada instante, cada minuto de su vida, usted está consciente de que el Dios Todopoderoso lo está viendo? Si usted tiene conciencia de su presencia y si usted, escuche bien, piensa, habla, actúa y camina viendo delante suyo al Dios Todopoderoso, hermano, no es posible pecar. No es posible pecar. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego puso la circuncisión. Y yo entiendo y creo que a partir de allí, el factor que producía la santificación en la vida de Abraham era la presencia de Dios, la revelación de Dios, de su omnipotencia, la que hacía que Abraham caminara, vea, derechito. No existía Moisés, no existía la Torá, no existía nada, pero Abraham caminaba sabiendo que estaba delante de un Dios todopoderoso, que le había pedido que fuera perfecto. Así que Abraham tenía que vivir en esa conciencia y tenía que tener una conciencia como la tienen todos. La Biblia enseña que nuestra conciencia a veces nos acusa, a veces nos absuelve. ¿Por qué? Porque grabado en lo profundo de nuestra conciencia está la ley de Dios. De hecho, la carta a los romanos explica que si alguien se pierde y nunca le han enseñado los mandamientos de Moisés, será su propia conciencia la que lo juzgue y será su propia conciencia la que lo condene. Porque la ley moral de Dios está grabada en la profundidad de nuestras conciencias. O sea, Abraham no necesitó ningún mandamiento para andar recto delante de Dios. Necesitó una revelación de que Dios es todopoderoso y eso significa te puedo cambiar, te puedo transformar. Pero dice, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Nos dice, anda en el Espíritu. Hermanos, es lo mismo. ¿Sabes qué es lo mismo? Andar en el Espíritu es andar conscientes de que somos templo de Dios. Conscientes del templo de Dios. Cuando el apóstol Pablo encontró que en Corintio había gente que fornicaba y había un hombre que era el amante de la madrastra, no dijo, qué cosa tan horrible, ustedes cómo han hecho eso. Dijo, ¿acaso ustedes ignoran que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? O sea que el problema que ustedes tienen no es que sean muy malos, porque Dios vino por los muy malos. El problema que ustedes tienen es un problema en el que voluntariamente y a propósito deciden ignorar lo que son. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Decidimos primero ignorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Decidimos primero ignorar que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Cuando pecamos, cuando mentimos, hermano. Y a veces me pregunto, ¿será que ignora que es templo del Espíritu Santo o será que evidentemente no tiene el Espíritu Santo? Es una pregunta que podemos hacer. Mi mamá decía, bueno, y creo que todas las mamás lo decían y todas las abuelas, que primero se coge a un mentiroso que a un ladrón. Hermano, y si hay creyentes mentirosos y que justifican la mentira, me da dolor, me da pesar, me da
Me da tristeza. Están mintiendo y no se acuerdan de Ananías y Zafira, que mintieron delante de Dios y murieron. Y no se dan cuenta, como dice la escritura, que el pecado cuando sale a la luz, da a la luz muerte. No, no, lo que importa es que da bien. Y porque da bien yo he hecho unas mentiritas piadosas. No se sabe ni de qué iglesia son ni de qué religión son, pero dice que son cristianos. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque ignoramos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque llega un momento en que ignoramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Cristo dentro de nosotros. Si tuviéramos conciencia solamente de eso, no podríamos pecar. No podríamos pecar. Vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos al versículo 16, solamente el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, entonces vemos que esto es un mandamiento. Este es el único mandamiento que hay para la iglesia de Cristo. No andes en la carne, anda en el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué implica eso? Implica que tus deseos son contrarios a los deseos del Espíritu Santo. Y el primer paso que tenemos que dar para vivir una vida cristiana de victoria, de santidad, es entrenarnos en discernir cuáles son los deseos de nuestra carne y cuáles son los deseos del Espíritu. Y es un mandato. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hermano, eso es sencillo. Apenas uno abre los ojos, espíritu y carne están ahí. Tú abres los ojos. Bueno, yo abro mis ojos y lo primero que digo en mi mente es: Dios, gracias por este día, gracias por la vida. Y lo digo entre despierta y entre dormida. Eso es lo primero que yo digo, ¿cierto? Pero el espíritu comienza a decirme: levántate, que ya es tiempo de orar. Y la carne inmediatamente comienza a decir: tómate un ratico más. Así comienza un día. Somos guerreros. Batallamos contra nuestra carne. Y si tú no batallas, no eres cristiano. Yo no sé a qué hora comienza la batalla, pero a mí me comienza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana usted ya tiene una batalla con su carne. Y usted ha sido libertado. ¿Libertado qué significa? Que ha sido capacitado para decirle a la carne: te callas, yo hago lo que el Espíritu me dice. Así de sencillo, hermano. No espere meditar en esta clase dentro de un mes. No. Obedezca ahora, cuando se acabe la clase. Obedezca. Obedezca. Obedezca mañana a las 5 de la mañana, a las 4, a las 6, cuando usted se despierta. Usted se despierta y dentro de usted se despierta su carne, porque todavía somos carne. Y la carne se despierta y la carne dice: quédate aquí en la cama. ¿Por qué te das tan mala vida? ¿Por qué te la tomas tan barro? Tienes derecho. La carne siempre le habla al yo, al ego. La carne siempre reclama que lo estás tratando mal. La carne siempre es víctima. La carne siempre es llorona. La carne siempre reclama, siempre quiere y siempre está insatisfecha. Y la carne te dice: ¿pero por qué no puedes dormir? ¿No es acaso la salvación por gracia? ¿Por qué te tienes que dar tan mala vida? Eso que dice la señora esta señora es legalista. La batalla comienza apenas te levantas. El Espíritu Santo te invita y la carne se resiste. Y tienes que ser sincero y tienes que ser honesto. Identificar claramente la voz de tu carne y la voz del Espíritu. Y has sido libertado para que le digas al Espíritu sí. Antes ni podías oír la voz del Espíritu, ni podías desobedecer la voz de tu carne. Eso era esclavitud. Ya no eres esclavo. Puedes coger a la carne y amarrarla y crucificarla. Y ser guiado por el Espíritu. Esto no es una opción, esto es un mandato. Está en
la forma imperativo del verbo, andad, una forma imperativa, es un mandato del apóstol Pablo. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, el versículo 17 y 18 nos marca el conflicto del que estamos hablando de la carne. Versículo 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, miren qué importante lo que dice aquí. El deseo de tu carne es contrario al deseo del Espíritu de Dios que mora en ti. Son dos cosas diferentes. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes unos deseos que el Espíritu Santo te está comunicando continuamente. Salvo que no lo escuches nunca, ya deja de hablar. Que lo contristas y ya no escuchas su voz. Se cauteriza la conciencia, se endurece el corazón, se entenebrece la mente y no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no escuchas a la voz del Espíritu o porque nunca jamás has tenido el Espíritu. Entonces dice, el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. El deseo de tu cuerpo, el deseo de tu yo, el que reclama deleite, satisfacción, placer. Bueno, eso es contrario. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Escuche bien, escuche bien. El Espíritu Santo no quiere que hagamos lo que la carne nos está pidiendo. Escuche bien. Y el Espíritu Santo va a trabajar para que yo no haga lo que la carne me está pidiendo. Pero resulta que la carne tampoco quiere que yo haga lo que el Espíritu me está ordenando. Y la carne también va a patalear con todas sus fuerzas para que yo no haga lo que Dios quiere que yo haga. Escuche bien. El problema no es del diablo. El problema no es de los hermanitos que molestan. El problema no está afuera. El problema está dentro de ti. Tu carne no quiere que obedezcas a Dios. Dentro de ti hay un pequeño monstruo que tienes que crucificar. Él no quiere que obedezcas al Espíritu. Él no quiere. Y la carne va a hacer todo lo posible para que no obedezcas a Dios. La carne te va a doler. Es que hasta se puede enfermar. Porque cuando tú no satisfaces al cuerpo, cuando tú no lo azotas, cuando no lo pones en servidumbre, él se convierte en un abusador. Le da frío, le da calor, le da fastidio, le da mareo, le da pesadez. Y la principal de todas, le da sueño. La carne es dormilona y comelona. Y la carne te, te atestigua, te argumenta que es correcto que la dejes seguir durmiendo, que es correcto que le des más comida, que es correcto que le des más placer, que eres injusto con ello. Y que para eso es la gracia, porque la carne también usa la doctrina y dice, ay, no, y que eres salvo por gracia porque te das mala vida. La carne tiene su mentalidad, tiene una inteligencia diabólica y terrenal para convencerte de que no debes hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo que debes hacer. Si tú no estás consciente de eso, no hay libertad. El que ha sido libertado del pecado reconoce a su antiguo amo y dice, yo no voy a poner el brazo para que me pongas el grillete otra vez, ni bobo que fuera. Si tuviste un amo que te esclavizó y te está llamando y que ven, esa es tu carne, ven, pero un ratico nada más, un poquito, tú dices, no, yo sé que te pongo el brazo y enseguida me pones la cadena y enseguida me esclavizas. Pero eso solamente lo sabe el que ha sido libertado del pecado. Y que ahora es siervo de la justicia, es siervo del Señor Jesucristo. Y dice, no, no carnecita, ya tú no le perteneces al pecado, ahora eres siervo de la justicia. Entonces dice el apóstol Pablo, más bien presenta tus miembros
para servir a la justicia, como instrumentos de justicia. Preséntate ante Dios, preséntate ante Dios. Y ahí dije, aquí estoy, Señor. Este es el día que tú hiciste. Quiero vivir para tu gloria. Quiero hacer lo que es grato delante de ti. Quiero que todas las personas con las que me encuentren yo las pueda ayudar. Quiero ser un instrumento de salvación. Quiero comunicar el evangelio a todo lugar donde tú me lleves. Quiero ser honesto, quiero ser íntegro y no te quiero fallar hoy. Yo necesito gracia desde que me despierto hasta que me acuesto. Y en esa gracia hay libertad y en esa gracia hay santidad. En Romanos capítulo 7, versículo 18, el apóstol Pablo habla del mismo, no lo vamos a leer, habla del mismo conflicto, ¿cierto? Veo una ley en mis miembros que me impulsa a hacer lo malo, aunque yo dentro de mí quiero hacer lo bueno. Ese es el conflicto de todo creyente. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me va a librar del cansancio, de la apatía, de las ganas de dormir, de las ganas de comer, de las ganas de chismosear, de la envidia, de la avaricia, de la murmuración de mi lengua? ¿Quién me va a librar de todo esto? ¿Quién? Gracias a Dios doy por Jesucristo, porque ya no hay condenación para los que andan por el Espíritu y no por la carne. Ahora el apóstol Pablo, punto C, y sé que no vamos a poder terminar. El punto C, creo que vamos a tener que dejar por el punto C, pero vamos a comenzarlo. Creo que tenemos un poquito de tiempo. En el punto C, el apóstol Pablo, o sea, la solución para el creyente o la vida para el creyente es la vida en el Espíritu. No es la ley, es el Espíritu que nos ha sido dado. Ese Espíritu que nos ha sido dado es el que va a completar la obra en nosotros. O sea, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, se trata de identificar bien claro mi peor enemigo, mi propia carne, mi propio yo, mi propio ego, etcétera, etcétera. Luego escucho la voz de Dios. Entre más la escuche, más fuerte es. Entre más la escuche, más dulce es. Entre más la escuche, más clara es. Si tú comienzas a leer esta Biblia, no porque tocó, que es que hoy es jueves, sino que comienzas a deleitarte en esto, y buscas aquellos pasajes que hacen que tu alma se fortalezca en el Señor. Entonces tú vas a escuchar la voz de Dios a cada rato, con fuerza, con claridad. Pero si eres un creyente dominguero, eso, el domingo eso no alcanza. Y si le agregas solamente la hora de los jueves, tampoco alcanza. Necesitas comer palabra. Necesitas comerte la palabra, porque esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Es el aliento de Dios. La palabra de Dios contiene la vida de Dios. Te la comes todos los días, te la tragas todos los días, vas delante de su presencia y Él comienza a operar en tu vida y comienzas a oír la voz de Dios y comienzas también a oír la voz de tu carne, pero sabes diferenciar y tienes la fuerza, el poder para decirle a tu carne, no, es lo que Dios diga, no lo que tú dices. Ya tú no mandas, ahora mando yo. El Espíritu de Dios en mí, Cristo vive en mí. Entonces ahora Pablo hace un contraste entre obras y fruto. Pensemos nada más en la diferencia que hay entre una obra y un fruto. Pensemos solamente en eso. ¿Cómo se realiza una obra? Pensemos en una obra, pensemos de pronto en un edificio y sintamos el ruido. No sé cuántos han vivido cerca de una construcción. El ruido, la bulla, el martilleo, los clavos, los camiones, el cemento, la máquina del cemento, la, 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 la picadora, el rodillo, bueno, todo imaginemos todo lo que es una construcción. Imaginemos cómo se forma un fruto. Son dos procesos totalmente diferentes. Y estos son los dos ejemplos que usa el apóstol Pablo para hablar de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Un creyente puede andar realizando en su vida las obras de la carne. Y un creyente puede
desarrollar tranquilamente en su vida el fruto del Espíritu. Piensen en la diferencia que hay en el trabajo de un albañil, de un obrero, de un maestro de obra, al de un campesino. Pensemos también en las personalidades. No sé, pero a mí me parece tan interesante en la personalidad de un campesino versus la personalidad de un obrero y la diferencia que hay entre ambos trabajos. Vamos entonces a mirar versículo 19 al 23. Versículo 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque ya estamos a pocos minutos de finalizar la clase y este es un tema bastante importante para tratarlo rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña tarea ahí ustedes en su devocional. Puede ser esta noche, si tienen tiempo, pueden ser mañana temprano. Se leen ambos listados, las obras de la carne y se leen el listado del fruto del Espíritu. Y encierren en un círculo para ustedes mismos aquellas cosas de la carne, por ejemplo, por decirle algo, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Uno por lo general enseguida dice, uy, no, eso está muy feo, eso está muy horrible, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, ¿cierto? Eh, Adulterio y fornicación, pues de pronto ahí dicen, bueno, no, yo no tengo nada de eso. Inmundicia y lascivia, pues la inmundicia y la lascivia no es la práctica del adulterio y de la fornicación, sino más bien las cosas que dentro de la persona lo llevan al adulterio y a la fornicación. O sea, inmundicia y lascivia tienen que ver con pensamientos sucios, con inclinaciones sucias, con imágenes mentales sucias, con que le gusta mirar cosas que no son, incluido a tal grado puede llegar este asunto de la inmundicia y la lascivia que la persona puede quedar esclavizada a la pornografía. De eso hay muchísimo en la Iglesia de Cristo. Bueno, luego la lista dice idolatría. Ah, no, idolatras, esos son los católicos que tienen unos muñecos. No. Idolatría puede ser amor excesivo por los hijos, amor excesivo por el ministerio, amor excesivo por el pastor, amor excesivo por el templo, amor excesivo por el carro, amor excesivo por los hijos, por la plata, por todo eso puede ser idolatría. Hechicerías. Ay, hermano, las hechicerías, no, yo no me dedico a eso, hechicerías, no. Uy, yo conozco gente que ora y hace cosas raras cuando ora, o sea, y yo lo amarro y lo ato y no sé qué, pero eso suena más como a brujería, cosas raras. Tienen unas formas de orar extrañas y tienen como unas oraciones que se regalan los unos a otros. Mira, esta oración es poderosa, así como un mantra, ¿cierto? Eso pertenece al lado de la hechicería. La hechicería también tiene que ver con el encantamiento, hermano, con personas que hablan adulando a los demás. Ay, yo sí conozco gente así. La hechicería tiene que ver con aquellas personas que hablan, ay, no quisiera hacer la mímica porque de pronto ajá, se acuerdan ustedes de alguien y no quiero. Pero esas personas que cuando te hablan te van tratando de encantar y de seducir. Es que tú eres lo máximo, es que no hay nadie como tú, es que mi amada, distinguida, y una cosa, y uno sabe que todo eso es mentira. Bueno, por lo menos yo a veces me doy cuenta, no faltarán las veces, no sé, creo que por ahí yo no soy muy susceptible porque no me gusta la adulación, pero yo sí he visto hermanitos, entre comillas, adulando a otros hermanitos para sacar provecho de ellos y digo,
Y ahí está el encantamiento, la hechicería en acción. Así que esto no es solamente de brujos, pero hay gente que utiliza la lengua para hechizar a los demás. La lengua y las palabras para encantar a los demás. Enemistades y pleitos, eso sí es complicado, hermano. Eso es complicadísimo, no tener enemistades y pleitos. Yo cada vez que leo esta lista digo, Señor, ayúdame con esto de las enemistades y de los pleitos. Entonces a veces no sé si estos pleitos son por causa del nombre de Dios o si es por causa de mi pecado. En fin, piense cuántas enemistades tiene usted, o sea, cuántas relaciones rotas. Yo tengo muchas relaciones que se han roto, muchas relaciones que se han roto, casi todas por causa de lo que predico y de la manera como predico, casi todas. O sea, que no puedo remediar la cosa porque no puedo dejar de predicar lo que predico, ni puedo dejar de enseñar en lo que enseño, y tampoco puedo dejar de ser como soy a menos que Cristo me cambie. Es decir, lo que he cambiado hasta aquí creo que voy bien, pero hay gente que le parece que me falta mucho y no están dispuestos a soportarme. Entonces ahí comienza la enemistad y el pleito, porque la persona simplemente no dice, bueno, chao, no me gusta, sino que comienza a mover la lengua y a crear divisiones y a crear problemas. Enemistades, pleitos, pleitos, pleitos. El apóstol Pablo hablaba de los pleitos en la iglesia de los Corintios. Las iglesias carnales tienen pleitos, se demanda un hermano contra otro hermano y así, que tú me debes, que yo no te debo, que tú me dijiste, que no sé qué. Bueno, ok. Celos, 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 que a mí no me ponen y al hermanito acaba de llegar y sí lo pusieron. Celos, celos. Obras de la carne. Este es el listado de las obras de la carne. Celos, el hermanito que dice, a mí, ¿por qué no me ponen? Siempre ponen al otro, porque es que el otro es más eh, pudiente, o porque es que el otro es de la familia de tal. Celos, iras, estallidos de ira, ya eso se ve nada más en la casa, porque en la iglesia los hermanitos son unos santas, pero en las casas es inevitable que uno a veces se entera de las peloteras que hay en las casas ajenas, y son peloteras guiadas porque la persona tiene problemas con iras contenidas y estalla. Bueno, la contienda, las disensiones, o sea, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, bueno, ya eso no, ya eso por aquí no hay, pues yo espero que nada de eso, ¿cierto? Entonces trabajemos con lo que de pronto puede haber. Encierren un círculo, no tiene que confesarle eso a nadie, encierren un círculo. ¿Cuáles son las áreas donde el Espíritu Santo cierre sus ojos? Póngase de rodillas, tome el texto bíblico, pregúntele a Dios, Señor, ¿cómo está mi carne? ¿Hay algunas de estas obras en mi vida? ¿Hay alguna de estas obras que yo deba dejar, cierto? Y luego repase el fruto del Espíritu Santo y encierre en un círculo aquellas cosas que usted más necesita de Dios. Dios no nos ha dado el Espíritu por medida, Dios nos ha dado toda la plenitud de su Espíritu.